Y si uno quiere lucubrar un poco, porque bueno, a veces hacerlo, puede mirar los periodos entre los grandes sismos. Y si miramos los 9 a 10, que son los grandes, magnitud 6.6, aquí tenemos aproximadamente 300 años. Y si se fijan hacia abajo, 1500, 1200, 300 años más. Así uno podría hacer una lucubración, es decir, puedo ir hacia el futuro o puedo ir hacia el pasado. Si voy hacia el futuro, obviamente son 300 años, más o menos 50, más o menos 60, no hay mucha precisión. Si voy hacia el futuro y parto en 1800, sería en el 2100, el otro gran terremoto. 2100 más o menos 50, ¿sí? Puede ser en el 2040, 2150, con una estadística bastante burda. O puedo irme para atrás y decir, hubo sismo grande, magnitud 6.6 en el 1200, y como son cada 300 años, entonces en el 900, en el 600, en el 300 y aproximadamente en el 0 de la era cristiana. Por ahí, más o menos 40, 50 años. ¿Saben? En la Biblia se relata de sismos. A veces las pasamos muy rápido las cosas. Mateo 27:51 nos habla y dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y ahora nos da un dato interesante. La tierra tembló. Y fíjese el efecto de la tierra que tembló. Las rocas se partieron, se abrieron las rocas. Claramente es un terremoto de gran magnitud. Mateo 27 está relatando un evento, una situación aproximada en el 30 después de Cristo. Y estamos viendo que si hacemos una elucubración hacia atrás, uno de los grandes terremotos pudo estar más o menos por ahí. Tal vez sea el que relata la Biblia, tal vez sea ese. Bueno, la situación del sismo, o cuando ocurrió, el relato de Mateo en el capítulo 27 es el momento en que Jesús muere en la cruz. Y ahí viene el terremoto. Y eso produce un efecto en las personas que están cerca. El versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, que eran los militares, los soldados romanos, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Ellos hicieron un link, como dice el elegante video, ¿verdad? Una conexión entre una situación, comillas, de un fenómeno natural y una situación de lo que estaban viviendo al ver que Jesús muere en la cruz. Lo juntaron. Avancemos. Si avanzamos ahora y pensamos en el contexto bíblico, la pregunta podría ser, con todo lo que hemos visto, ¿los terremotos son un fenómeno físico? Sí. ¿Periódico? También. ¿Hemos tenido terremotos en Chile desde quizás cuándo? Sí, es cierto. Desde siempre tal vez, desde que Chile existe. Y hay choque entre las dos placas. La pregunta puede ser ahora, ¿puede ser una señal de Dios? Veamos. Lo primero siempre, cuando uno quiere estudiar algo, es definir bien las palabras. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción, señal significa signo, dice, o medio que se emplea para acordarse de algo. No olviden eso. Una señal es para que uno se acuerde de algo, porque tenemos la facilidad de olvidar. Yo les aseguro que si pasan unos 10 años más y no hay un sismo grande en Chile, ya nos vamos a olvidar del 27 de febrero del 2010. Va a quedar atrás, con facilidad, lo olvidamos todo. En la Biblia hay muchos ejemplos de señales, de dos tipos. Una señal que Dios le ordena al hombre hacer, y una señal que no necesita al ser humano, Dios mismo la hace. Si vamos entonces al contexto bíblico, un ejemplo, voy a traer solo 3 ejemplos, hay muchos más. Un ejemplo es la vara de Aarón. La historia bíblica relata que hubo un momento en que 3 personas del pueblo de Israel se rebelaron contra la dirección de Moisés y de Aarón. Coré, Datán y Abiram, en la historia bíblica. Y ellos quisieron tener la misma ubicación, la misma posición de Moisés y Aarón. Ok,
ocurren varias cosas muy lamentables, muere mucha gente. Pero sabiendo que el ser humano es olvidadizo, Dios quiso dejar una señal. Y la señal que Él deja, un día después de que ocurren cosas muy lamentables, mueren miles de personas del pueblo de Israel por su desobediencia, por su arrogancia. En Números 17:10 podemos leer que dice: Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Fíjense, dice, por señal. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. La historia es muy sencilla. Dios quiere mostrar de que Él escoge a Moisés y escogió a Moisés y a Aarón, no a los otros. ¿Y cómo lo hace? Le pide que cada tribu de las 12 tribus de Israel nombre a un varón que lleve una varita cortada. Y ustedes saben que cuando uno corta de un arbolito, de un día a otro no se seca, pero no va a pasar mucho más, va a estar igual. Y la señal es que la vara que saque brotes, flores y frutos, imagínense, esa es la vara que pertenece a la tribu, o a quien está, en este caso, representando a la tribu, que Dios ha escogido. Resumido, al día siguiente de las 12 varas hay una sola, que tiene flores, frutos, brotes, y es la que corresponde a Aarón, que era el sumo sacerdote, obviamente elegido por Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entonces le dice: tomen esa vara, póngala en el arca del pacto, y que esté siempre allí, para que nunca se olviden de la soberanía de Dios. Él escoge, Él elige, no es democrática la cosa. Señal. Ahora la señal la toma Moisés y él es el que pone esto en el arca. Un segundo ejemplo es el cruce del río Jordán. Uno siempre se acuerda por las películas, y si es una persona que lee la Biblia, del cruce del, comillas, Mar Rojo, cuando Moisés cruza con el pueblo de Israel. Pero el mismo milagro se da después en el cruce del río Jordán, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Entonces, aquí también hay una señal. Y la señal en este caso es que un varón, otra vez por cada tribu, busque una piedra, probablemente no dice la Biblia qué dimensión, puede haber sido un peñasco grande, y que ubiquen este montón de 12 piedras en una de las riberas del Jordán. Bueno, Josué, que era quien dirigía al pueblo de Israel, sabiendo que somos olvidadizos, por su cuenta él dice: mire, vamos a juntar otras 12 piedras más y las vamos a poner en el centro del río Jordán. 2 montones de piedras. Y la razón de las piedras se explica en Josué capítulo 4. Dice: y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Ahí viene la razón. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y ahora viene, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo, una señal a los hijos de Israel para siempre, para que nunca olvidasen lo que Dios había hecho. Esas son señales, para que no nos olvidemos de algo. Eso es una señal. Veamos otra señal que está un poquitito de moda ahora con lo que han propuesto ciertos científicos, más bien chinos, el trabajo que están haciendo, que se supone que encontraron el arca. No está demostrado por si acaso científicamente, pero el tema del diluvio siempre está presente. En la Biblia se nos relata el diluvio, solamente tomo un pedacito del texto bíblico, y dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fija muy bien la fecha, dice: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Cuando uno tiene formación de geofísico y lee eso, y busca incluso otras versiones de la traducción bíblica, lo que está en negrita se puede traducir como: se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. Para uno queda clarísimo de que el diluvio no fue pura lluvia cayendo por 40 días y 40 noches.